Está en línea Beatriz Bragoni, ella es doctora en historia, ha escrito un libro sobre San Martín, es una biografía política de San Martín. Beatriz, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos, como todos los argentinos, con la expectativa de algo mejor y tratando de Difícil, soportar lo que ocurre. difícil, difícil. Nada Pero bueno, demasiado, hay que seguir. nada demasiado original. ¿Qué la llevó a buscar, mirar y bucear en el San Martín visto desde la política, lejos de la cita habitual o quizás lejos también del debate habitual sobre la figura de San Martín en relación a su acción como hombre de armas? Bueno, justamente el interés de bucear por el perfil político de San Martín tenía que ver con las imágenes que en general estamos más acostumbrados a pensar al general San Martín, que es en términos de muy gran estratega militar que cosechó la batalla de Chacabuco, y entonces, y también la de Maipú, ¿no es cierto? Pero ese momento que es, digamos, muy espectacular en la vida de San Martín, está acompañado de otros que son menos rutilantes, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Y en donde la política justamente ocupa un lugar central en función de las lecturas políticas que hacen en ese contexto y de los resultados de elecciones no necesariamente exitosas, ¿no? Y eso se inscribe en una discusión que es muy importante y que cruza también toda la historiografía sanmartiniana, que es en torno a las preferencias monárquicas de San Martín, Uh-huh. frente a cuando, digamos, esas preferencias monárquicas se sostuvieron en un tiempo, pero después no cuajaron, porque los países latinoamericanos se organizaron bajo formas republicanas. Entonces, ahí hay un tema, diríamos, como un núcleo duro, no contradictorio, pero sí que invita a reflexionar por qué San Martín se termina convirtiendo en un héroe republicano cuando en realidad sus preferencias eran monárquicas, ¿no? Claro. Entonces la pregunta se originó ahí: ¿qué hizo que el San Martín, diríamos que el legado de San Martín consiguiera finalmente conciliarse con una narrativa republicana, cuando en realidad él había sido un firme promotor de las monarquías constitucionales en América? Mm. Era un firme promotor de las independencias y conjuntamente de la monarquía constitucional, porque la monarquía constitucional era vista para él, como para muchos otros, como la ingeniería institucional más adecuada para tramitar la revolución, controlar el orden social, reinstalar un orden político, algo que la República, por la competencia entre iguales, no se lo permitía. Claro. ¿Hay alguna línea, alguna idea, alguna pista de cómo él forma ese pensamiento? Porque en aquellos años inclusive se hablaba de empoderar a algún descendiente del Inca, ¿no? Bueno, eso, claro, esa era la propuesta que se discutió en el Congreso, en sesiones secretas en el Congreso de Tucumán, ¿no es cierto? Ujú. Porque Belgrano había llegado a una misión diplomática, había llegado de Europa y tenía que ver con un mundo que había cambiado a partir de 1815, Sí. ¿no? El mundo europeo había cambiado porque Napoleón había fracasado, había sido derrotado, y se habían reinstalado las monarquías absolutas en Europa. Por lo tanto, había un contexto muy adverso para que las repúblicas tuvieran alguna chance, ¿no? En ese escenario, si nos trasladamos a 1815 y nos ponemos a mirar ese mundo político, la única república que sobrevivía era Estados Unidos. Claro. Entonces no era, diríamos, el camino político más auspicioso, Ujú. por razones internacionales y también por razones internas, ¿no? Por convencimientos propios. San Martín y Belgrano no fueron los únicos partidarios de la monarquía constitucional. En las élites hispanoamericanas en ese momento están muchas de ellas convencidas de que no es la república no es la vía más adecuada. Mm. El que también se dio cuenta que la monarquía podía ser un artefacto político eficaz, pero que se dio cuenta mucho antes
insistió en el tema fue Bolívar, ¿no es cierto? Porque Bolívar podía admirar la monarquía británica, pero rápidamente percibió que era imposible aplicar en América. ¿Por qué era imposible de aplicar en América? A ver, lo quiero poner de esta manera. A excepción de San Martín, que renuncia a la lucha interna, renuncia a la política, va al exterior, pero por lo menos, según he visto en distintas obras, incluida una muy extensa de Terráneo que habla del trasiego de San Martín por Europa, del cual quedé muy impresionado por la vitalidad de este hombre tan achacado por enfermedades, que viajaba de una manera increíble. Sí, sí, tenía sus dolencias, pero las sobrellevó muy bien hasta que murió, ¿no? No, pero usted sabe que me llevaba a pensar, leyendo los viajes de San Martín por toda Europa, yendo de Italia a Francia, de Francia a Inglaterra, cruzando, volviendo. Eso era barco, carreta. Hoy una persona se sube a un avión, vuela 14 horas a Madrid, por decir algo, o a Barcelona, Sí, baja y le duele el cuerpo. le duele el cuerpo y necesita 2 días para reponerse, ¿no? La verdad que la fortaleza de esos hombres, la gente de esa época, es algo, no sé, no sé si lo podemos medir nosotros Sí, hoy. pero es verdad, pero San Martín de todas maneras, a mí también me sorprendió mucho cuando vi cómo había sido su vida en el ostracismo, ¿no? Y la verdad que es una vida bastante apacible, diríamos no cómoda, pero sí, diríamos, de una vida retirada, pero sin urgencias, ¿no? Claro. Y eso obedece a varias cuestiones, y una es que tiene una ayuda muy importante de un amigo que en ese momento era un tipo muy poderoso, multimillonario, que se convierte, digamos, en un asesor, en un hombre de confianza y que le brinda la posibilidad digamos, de afianzarse, de consolidarse en Francia, adquirir 2 casas, adquirir 2 casas en París en 2 años no es un tema, hasta ahora es complicado, digamos, ¿no? En ese momento y ahora, ¿no? Claro, sí, Tasa sí. inmobiliaria cara antes y cara ahora, y sin embargo San Martín se convierte en propietario de una casa en el corazón de París, y la otra en las afueras, ¿no? Que es la conocida como la de Grand Bourg, en donde pasa largas estancias en esa casa campestre, ¿no? Y también alterna esa vida con viajes a los baños termales, y viajes culturales, podemos decir, ¿no? Que es el que usted menciona cuando visita Roma. Claro. Y ahí se ve con Pueyrredón, después que no se había visto nunca más desde 1819. Sí, la verdad que será no sé, por la noche de los tiempos un gran interrogante, mucho de lo que lo rodeó toda su vida, ¿no? Para mí uno de los más grandes es qué es lo que llevó a él a formarse en la idea de la independencia de estos territorios de la corona de España, habiendo sido un leal soldado de la corona. Bueno, ahí hay también varias cosas que precipitó en esa decisión. Yo en el libro lo llamo la opción por América. Él toma una decisión porque si uno mira a San Martín, lo mira con sus hermanos también habían nacido en América y sin embargo no se salieron del ejército español, cruzaron el océano y asumieron el desafío enorme que era enfrentarse a las fuerzas del rey en América, ¿no? Y ahí hay varias cuestiones. Una, que San Martín percibe que no tiene futuro dentro de la carrera militar española. Ahí se han reducido las chances para los ascensos. Y junto con esa percepción tiene otra, que es la malísima conducción de la guerra contra los franceses después de 1808. Ahí hay un tema que tiene que ver con que la fuerza militar es descentralizada y San Martín observa la dificultad que tiene el ejército para hacer esa guerra, que justamente le da la razón cuando los españoles liberales, los que están enrolados, diríamos, en los gobiernos sustitutos del rey cautivo, le piden ayuda a los ingleses, ¿no? Y los ingleses entran a la guerra. Y es por esa vía, la vía de los ingleses, que San Martín encuentra un salvoconducto para salir de España. Y antes ha pedido el retiro.
El otro punto importante es que él está inquieto, digamos, en ese mundo convulso de crisis de una monarquía legendaria, digamos, plurisecular. Él está inquieto junto con otros sobre el futuro de las monarquías y el futuro de la política. San Martín es un hijo de la Ilustración, podemos decir, ¿no? Y ha vivido de chiquito los efectos de la Revolución Francesa, algo que para ellos dejó libertades, pero al mismo tiempo dejó un problema, que es la gobernabilidad, y evitar la anarquía y el riesgo del despotismo, ¿no? Ahí aparece Napoleón, ¿no es cierto?, que claro, es un gran personaje del siglo XIX, y ahí entonces San Martín se entiende, diríamos, la decisión por América cuando frecuenta las logias, las sociedades secretas que funcionan en Cádiz y que están discutiendo no solamente de qué hacer con la monarquía, sino qué pasa entre América y España, ¿no? Y es ahí que ingresa a la Sociedad de Caballeros Racionales, una sociedad que formó Miranda en Londres y que aglutinaba a los americanos que estaban en Europa, ¿no? Porque a esa sociedad también perteneció Higgins, perteneció Alvear, pertenecieron mexicanos, pertenecieron otros neogranadinos, ¿no es cierto? Entonces es una inteligencia, podemos decir, son en algunos casos estuvo también Bolívar, ¿no es cierto?, en esas conversaciones. Entonces son los hijos de las familias criollas muy prósperas, o criollos menos prósperos, como San Martín, pero con destrezas militares que lo empujan a tomar esta decisión, pide el retiro, se lo conceden, viaja a Buenos Aires en compañía de Alvear, de Sapiola y de otros, y se presenta ante el gobierno rioplatense a ofrecer sus servicios militares, y por eso recibe un contrato y es coronel mayor. Bien, Beatriz, seguiría horas. Desde ya muchísimas gracias por acompañarnos en este tramo de la mañana, donde nosotros siempre tratamos de tener una agenda propia e introducirnos en estos temas que son apasionantes, que nunca van a tener un final, que siempre van a tener una arista más para analizar, pensar y ver cómo encontramos caminitos para entendernos mejor. Muchísimas gracias por su tiempo y la ilustración que nos ha dedicado, es muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, hasta luego. Beatriz Bragoni es doctora en historia, ella es autora de un libro excelente, que aborda el San Martín político, ¿no? La mirada completamente poco abordada en líneas generales.